se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús ¿Cuál es el mensaje que hay que dar en esta hora final y estrictamente a quiénes ha de ser dirigido? ¿Sabe usted cuál es el mensaje que hay que dar en esta hora final y estrictamente a quiénes debe ser dirigido? Esa es la primera pregunta que tenemos en esta noche y la respuesta pues el Señor nos la da. ¿Cuál es el mensaje que hay que dar en esta hora final? El Señor nos dice que el mensaje para esta hora final, pues Él nos ha dicho que desde 1843 hasta nuestros días, el mensaje debe ser el de los tres ángeles. Ese es el mensaje final. Y no es un mensaje exclusivo para una denominación o para un grupo etnocentristas o en lo exclusivo para una denominación. No, hermanos, es para el mundo entero. El mensaje que el Señor ha dejado es para el mundo entero, pero estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel que creía que Dios era solo Dios de ellos y que la luz y la revelación que Él les había dejado era solamente para ellos y que los demás quedaban excluidos porque eran considerados como sin Dios, sin ese Dios que era el Dios exclusivo de ellos y sin esa luz, sin esa verdad que era exclusivamente de ellos, y por eso se dedicaron a despreciar, a menospreciar al mundo, a menospreciar a los hombres, a considerarlos impíos, a considerarlos inmundos, a considerarlos infieles y a considerarlos como no dignos del amor ni de la salvación de ese Dios. Exactamente esa es la misma historia que está ocurriendo hoy en esta hora con el mensaje que el Señor ha dejado. Nos hemos dedicado y el mundo cristiano adventista se ha dedicado únicamente a teóricamente creer que ese mensaje es solamente para ellos y que nadie más ni lo puede entender, ni lo puede compartir, ni es tampoco capaz de vivirlo. Y nos hemos olvidado entonces de la necesidad de proclamarlo y la necesidad de entender que ese mensaje, hermanos, es algo con lo cual y de lo cual nosotros debemos de beneficiarnos, es algo para beneficiarnos. Como dice el Señor, el Evangelio eterno es un estilo de vida en el cual nosotros en primera instancia debemos de beneficiarnos, debemos ser los primeros beneficiados, los primeros en recibir la bendición de ese mensaje, pero también debemos entender que ese mensaje es también para compartirlo. Cuando nosotros recibimos la luz del mensaje de revelación final, hermanos, que es todo el mensaje del primer ángel, entonces es como si a nosotros se nos entregara una bomba de tiempo, hermanos, que si nosotros no nos deshacemos de esa bomba de tiempo, pues esa bomba de tiempo va a estallar. Es como cuando el Señor nos entrega la luz para compartirla. Si no la compartimos, dice que esa luz llegará al momento en que se convertirá en tinieblas para nosotros y para el mundo. Así que la primera pregunta de ¿sabe usted cuál es el mensaje que hay que dar en esta hora final? Pues es el mensaje de el primer ángel, el mensaje del primer ángel, que consta de todo aquello que ya hemos estudiado en temer a Dios, que es todo lo que tiene que ver con la ley de Dios, con el mensaje de educación, con el mensaje de salir de las ciudades, con el mensaje del campo, con el mensaje de
todo lo que tenga que ver con la luz que el Señor ha dejado para modelar y perfeccionar nuestro carácter. Ese es el mensaje de temer a Dios, que tiene que ver con la ley de Dios, con el temor a Dios, con todo lo que tiene que ver, hermanos, con la ley de Dios. Así que el temer a Dios es ese, el darle gloria, pues ya estudiamos nosotros, que tiene que ver con todo lo que es el mensaje de salud, de sanidad y salud que Dios el Señor ha dejado, la reforma pro salud, todo lo que tiene que ver, hermanos, con la preparación de los alimentos, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de cómo cuidar y preservar el templo del alma, porque dice el Señor que si comemos o bebemos como Él manda, esa es la única manera y la única forma que nosotros debemos de darle gloria a Él, como escrito está ya en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Ese es el mensaje que tiene que ver, hermanos, con el darle gloria. Y la hora de su juicio ha llegado, hermanos, pues sabemos nosotros que tenemos que no solamente ponernos a tono con esa obra de expiación que está el Señor llevando a cabo allá en el lugar santísimo del santuario celestial, sino que también debemos de hacer una obra de comunicarle al mundo el momento trascendental que se está viviendo y la hora tan terrible de llevarse a cabo el juicio, y que todos estamos involucrados allí, como dice el Señor allá en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10, capítulo 5, versículo 10, dice el Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay que comunicarle esta luz y esta revelación a la gente. El pueblo adventista está perdiendo un tiempo precioso y está dejando pasar unas oportunidades privilegiadas de comunicar al mundo, hermanos. Nuestro trabajo es con el mundo, nuestra luz debe ir al mundo, no enfrascarnos en discusiones, ni en chismes, ni tampoco enfrascarnos nosotros en hacer una obra por alguien que ya tiene la luz y por alguien que ya tiene el conocimiento. No es de afirmar los pies y la cabeza de otros que ya tienen el mensaje, sino de ir y dar a conocer la luz y la revelación a un mundo que está pereciendo en la ignorancia de sus mandamientos, como dice el Señor allá en el libro de Evangelismo, en la página 28, dice el Señor, hablándonos de esto, que hay un mundo que está pereciendo en la ignorancia de los mandamientos de la santa ley de Dios, y los adventistas del séptimo día están dormidos. Y el Señor dice que están dormidos, hermanos, es porque están dormidos, y más que dormidos, están muertos. Y si nosotros podemos estar medio despiertos, como dice el Señor, que siquiera pudiéramos estar medio despiertos, debemos estar ocupando nuestro trabajo, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestros recursos, es en alumbrar a los que no, olvidarnos de aquellos que quieran dormir, hermanos, en una seguridad fatal. Así que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y si el Señor nos dice que ha llegado, es porque ha llegado. Y dice que adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es llamar al mundo a adorar a aquel, es decir, a Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, y llamar la atención del mundo a su sábado. Eso es lo que nos dice el Señor. Y si nosotros, desde nuestro comienzo de nuestra experiencia como cristianos, entendiéramos eso, hermanos, pues no estaríamos en la condición en que estamos de confusión, estamos en una condición de confusión, hermanos. El mundo que tiene esta luz está confundido. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que
que tenemos la luz y que porque creer yo que tengo la teoría de la luz, eso quiere decir que tengo el Espíritu Santo. El Señor nos dice que tener la teoría no es tener el Espíritu Santo y que mucha gente que tiene la teoría y el conocimiento de este mensaje se va a perder. Dice que no todo el que guarda el sábado se va a salvar. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos dice que el conocer esta verdad, que el tener el conocimiento de esta verdad, el tener la luz, el tener el conocimiento o el creer que yo tengo la verdad y no compartirla, nos dice el Señor que es un crimen contra toda la especie humana, y eso es lo que el Señor reclama de su pueblo, y eso es de las cosas que más aira al Señor, es que somos consumidores, pero no somos productores. Consumimos todo lo que el Señor tiene a su disposición, pero no producimos absolutamente nada. Así que el Señor nos dice allá en el libro de El deseado de todas las gentes, en la página 66, en el último párrafo, nos dice, hablándonos de la mujer samaritana, nos dice que esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Ella oyó el mensaje y corrió, hermanos, a comunicarlos, a traer a otros el conocimiento de Jesús. No salió volada para Jerusalén, para ir a llamar a los ancianos, para ir a llamar a los judíos, para ir a llamar a los doctores de la ley. Ella salió corriendo, fue a llamar a los que no tenían luz, a los que estaban en oscuridad como ellas, a los que estaban tan engañados por las doctrinas y las tradiciones como ellas, para los que habían oído los mismos engaños y las mismas mentiras todo el tiempo como ella. Ella no corrió a llevarle la luz ni el mensaje a los que no necesitaban de esta luz. Dice que esta mujer representa la fe práctica en Cristo. Y dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero, hermanos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Que los misioneros no se hacen, el Señor no nos dice que los misioneros no se hacen como en las iglesias los quieren hacer. Allá hay que clase de laicos, allá hay que vamos a hacer obra misionera, que vamos a hacer a los laicos, que vamos a hacer misioneros. El Señor nos dice que los misioneros no se hacen. El Señor nos dice aquí que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Eso es claro, hermanos. Así que ¿sabe usted cuál es el mensaje? Hermanos, estamos mirando cuál es el mensaje y la terribleza del mensaje, y podemos ir reflexionando allí en nuestros lugares donde estamos, cuánto tiempo valioso hemos perdido de trabajar verdaderamente para el Señor y cuánta cantidad de recursos hemos gastado, hemos invertido mal en hacer obra por los que no necesitan luz. Hemos gastado una cantidad de dinero en preocuparnos por los que ya tienen luz y estamos preocupados de ver cómo resolvemos los problemas irresolucionables de los que están allá, queridos amigos, apacentados en la luz. Entonces el Señor nos dice aquí que todo hijo nace en el reino de los cielos, es como un misionero, nace en el reino de los cielos. Ya hemos hablado de que para el Señor Jesús la palabra iglesia, él muy poco la usó en sus labios, hermano. A él le gustaba más este término, reino de Dios, reino de los cielos. Esa es la expresión que le gustaba más al Señor Jesús, y que en sus labios eso era música a los oídos de los oyentes y al cielo. El que todo hijo de Dios nace en el reino de los cielos, es decir, no dice el Señor en la iglesia, no dice el Señor en la denominación, no dice que todo el que nace allá en la iglesia tal o en la iglesia de acá o en la que más luz tiene. No, el Señor dice en el reino de Dios, y para el reino de Dios es que nosotros debemos de trabajar, y aquí queda excluido toda denominación, todo concepto de iglesia, toda cosa, queridos amigos, humanamente hablando, que tenga que ver con organización religiosa, como dice allá en la página 446 del libro
de mensajes selectos, en el tomo 2, nos dice el Señor que esta es la hora de que nosotros entendamos este asunto. El Señor de crisis para un pueblo en crisis. Dice, y al pueblo de Dios se lo representa el volando por el medio del es decir, abarcando con una gran expansión este mundo. Y dice que se lo representa volando porque nos habla de la rapidez de este mensaje. Dice que es un mensaje al mundo, no para una iglesia, para una XY denominación o para una XY no, dices al mundo, cada hombre, mujer, los cuales nosotros nos cruzamos, un contacto hacia todos los lugares donde estén, conociendo del mensaje, a eso es que lleva la luz. Dice que están proclamando y dice y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días. Estamos aquí. Acción directa sobre la gente, no sobre los que conocen, no sobre los que saben, no sobre los que ya tienen vivir esos hermanos, porque han hecho, se lo están haciendo, si se han pasado, entonces terrena en este mundo. Y dice más, dice que son un símbolo, presenta al pueblo de Dios, es Dios, hermanos. El pueblo de Dios no es todo que dice ser de Dios. El mismo dijo, no me diga Señor, Señor, no todo entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Dice el Señor que esta gente representan al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el esfuerzo del cielo. Es decir, representan a Dios y trabajan en armonía con Dios, con el universo de Dios, con el universo del cielo. Reciben órdenes, están siguiendo la voluntad de Dios. Dice, hombres y mujeres esclarecidos del Espíritu de Dios, dice, santificados, es decir, han podado el mensaje del primer ángel, que lo que nosotros conocemos como el Evangelio Eterno, que es toda la luz que Dios reveló a través de la de White, esclarecidos por el Espíritu de Dios, santificados, que nosotros debemos entender. Y el mensaje que hay que dar en esta hora es la proclamación sucesiva de los tres mensajes de Apocalipsis. Entonces, 6 al 2. Hermanos, nuestro papel, nuestro trabajo, nuestra preocupación, nuestra dedicación, aquí es donde debemos de gastar las pocas fuerzas que nos queden, la vida que nos quede, ahí es donde debemos de gastar los pocos recursos que tengamos y que el Señor nos permita tener, ahí es donde debemos de gastarnos y ser gastados, ahí es donde debemos nosotros, hermanos, de dar todo lo que somos, tenemos en la proclamación sucesiva de esos tres mensajes. Ese es el mensaje que hay que dar en esta hora final, hermanos. Si nosotros nos apartamos de él, caemos en otro camino. Hemos apartado de las órdenes de Dios, hemos apartado del propósito de Dios, no solamente en esta hora crítica de la historia de la humanidad, sino de habernos establecido este mensaje y en esta luz. Y también hemos tenido realmente la voz conocido, estamos en el lugar equivocado, estaremos
haciendo lo que Dios no manda y estaríamos haciendo y siguiendo directrices y voces y rumores extraños. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que nos dice el Señor que la respuesta a esta pregunta es: ¿sabe usted cuál es el mensaje que hay que dar en esta hora final? Pues aquí nos lo responde el Señor. Nos dice que es la proclamación sucesiva de los 3 mensajes. Dice que esa es la obra más sagrada, más santa que el cielo pueda ofrecerle y que los hombres puedan dedicar y llevar a cabo en esta hora. Y pregunta también aquí, dice, si estrictamente a quienes debe ser dirigida. Ya el Señor también nos responde aquí, nos dice que es un mensaje al mundo y ejercer una acción directa sobre la gente, dice, que vive en los últimos días de la historia. Eso es claro, hermanos. Si no, nuestro tiempo, hemos perdido nuestra vida, hemos perdido, todos hemos gastado todo lo que tiene que ver, hermanos, con los recursos del cielo. Por eso es que el Señor nos dice, también allá en el libro de Maranatha, que muchos que estamos en el lugar equivocado y haciendo lo que el Señor nos dice, hermanos, justificados totalmente en lo que habla el Señor, y buscando aquí, buscando allá, quién no dice qué pasó aquí, qué dijo el Papa hoy, qué dijo el otro, entretenidos con el todo dice el Señor, entonces, que la gran masa allá en Maranatha, en la página 241, dice que gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. ¿Por qué? Porque se dedicaron solo a la tertulia, hermanos. Se dedicaron solo a la tertulia, se dedicaron solo a reunirse en los mentireros que fundan, que establecen en los ministerios, hacer lo que no es hacer, de dar con un mensaje que no es el mensaje de Dios, y dicen que al final, cuando ya se llegue a la realidad de todo, la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No quisiéramos nosotros estar dentro de esa desilusión, viendo esa terrible y amarga desilusión en aquel día terrible, hermanos. Dice más, dice allá en la página 233 de la misma Maranatha, dice: el mundo entero fue la ruina más terrible en la que yo anteriormente sobre. En el Evangelismo, página 165, cuando se anula la vigencia de la ley de Dios, la iglesia está bandeada y cuarto, y una gran miembros será el espíritu y de doctrina de demonios. ¿Sí sabemos nosotros lo que es esto? Esto es una profecía incondicional. Esta profecía ya es lo que se está viendo. Dice que cuando vengan las leyes de Dios, está solo en 2 partes, dice: la iglesia será zarandeada por terribles pruebas, y una parte más grande de sus miembros que ahora podríamos anticipar irá en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Una parte más grande, hermanos. Los miembros que tienen esta luz y esta revelación y todo lo que tiene que ver con este mensaje final, dice que irá en pos de espíritus seductores y de demonios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Sencilla, Laura, comenzó solo por oír, comenzó solo por ver, por conocer. Tiene que vendrá tiempo allá en un 4, 3, porque vendrá tiempo
Es decir, transmitirla, no que estarán, no son todos, y tampoco rápidamente no hemos oído los que nos interesa, como dice el papá, no vamos a hablar de las cosas que nos dividen, hablemos de las cosas que nos unen. Ese es el concepto del mundo de los hombres, no esperando la sana doctrina, sino que teniendo como se amontonarán maestros conforme a su competencia. Lo mismo se volverán es lo que ahora es el mundo y en todas las iglesias, porque no es solamente. Hermano, se está perdiendo un poquito la llamada. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Un poquito como que se está cortando. Está entrecortando. Ahora está mejor, ahora está mejor. Bueno, entonces nos dice el Señor que nosotros estamos exactamente como en los días del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, existía eso tanto en Grecia como en Israel, hermanos. Y ustedes ven cómo cuando Jesús iba a hablar, cuando Jesús iba a predicar, se le arremolinaba una cantidad de gente y también llegaba una cantidad de gente, unos a oír y querer conocer, pero otros también a querer entablar discusión y poner a Jesús a botar corriente, como dice el dicho, para ver qué era lo que decía y si sabía tanto como decían que sabía. Así que ese es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora, lo mismo que ocurría allá, es lo mismo que está ocurriendo ahora, como lo dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. Dice aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en el versículo 21, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esa es toda la dedicación. Que alguien está diciendo por allá tal cosa, tráiganlo para acá para que nos hable. Que alguien dijo por allá tal cosa, ¿sí será verdad lo que se está diciendo? Mire, exactamente estamos repitiendo calcada la historia. El Señor nos dice entonces que cuál es el mensaje que hay que dar en esta hora final. El mensaje de los tres ángeles. Dice sucesiva y consecutivamente es lo que hay que dar. Ese es el mensaje, hermanos. Si nos salimos de ahí, ya estamos desenchufados, ya estamos en el lugar equivocado, estamos siguiendo, como leíamos allí, espíritus seductores y doctrinas de demonios. Aunque no lo sintamos, el diablo nos está arrastrando, el diablo nos está llevando, porque eso da una sensación de agradabilidad y una seguridad de que estamos en la obra del Señor cuando nos ponemos, hermanos, a disertar sobre cosas que no tienen que ver con lo que es la verdad para el momento en que el Señor quiere que se esté dando. Ustedes deben de tener claro, hermanos, que el Señor nos ha revelado y nos ha hablado que desde 1844 para acá, lo único y de lo único que se debe de hablar y predicar y expandir, como dice el Señor allá en el mensaje de Hechos tomo 2, que son mensajes que se están expandiendo cada vez más y más y que se están ampliando y que son mensajes que van creciendo cada día, es el mensaje de los tres ángeles. En la página 372 de allí, del mensaje selectos en el tomo 2, el Señor nos dice que la influencia de estos mensajes se ha estado profundizando y ensanchando, y dice que está poniendo en movimiento todo lo que tiene que ver con la acción de millares de corazones, dice, sacando a la existencia todo lo que tiene que ver con el establecimiento de millones de hombres y de mujeres en la verdad, en la luz. Eso es lo que el Señor nos dice. Si no estamos establecidos en eso, hermanos, yo creo, hermanos, que hemos perdido el rumbo y estamos perdiendo
una grande oportunidad de prestarle un servicio que le agrade al Señor. Y entonces nos dice el Señor que ese mensaje en esta hora final debe de darse estricta y exclusivamente a quienes no tienen la luz, hermanos. Si ya usted sabe que la iglesia adventista está en apostasía, déjela ya en apostasía, hermanos. Si usted ya sabe que el Señor lo ha sacado de allá y usted ahora, cuando sale de la iglesia, porque es lo mismo que le digo yo a toda la gente que del mundo, yo a la gente del mundo y a la gente de las iglesias les digo exactamente lo mismo que lo estoy diciendo a ustedes, pero les digo que si no salen de las iglesias, no van a entender la verdad para esta hora. Y eso es lo que verdaderamente la gente entiende, que si uno, cuando usted sale de las iglesias, cuando usted se desconectó totalmente de las iglesias, se olvidó hasta en qué calle era esa iglesia, se olvidó de la dirección de esa iglesia y se olvidó hasta de los nombres de los que estaban en esa iglesia, hasta el nombre del pastor ya lo olvidó usted. Entonces usted va a entrar en una relación personal con Cristo. Ya usted va a vérselas y a entendérselas y va a desalimentarse es de su pastor, de Cristo es mi pastor, nada me faltará, ya estaré yo en el redil del buen pastor y yo ya voy a entender que los que están allá son malos pastores, que no quieren verdaderamente que el pueblo vaya al cielo. El Señor nos dice entonces que cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros ya vamos a entender que nuestro trabajo, que nuestra dedicación, que nuestra vida, que nuestras fuerzas, que nuestra mente, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, debe dedicarse única y exclusivamente para llevar a cabo, ¿qué? La obra del reino de los cielos. ¿Para qué? Dice el Señor aquí, dice, llevar a cabo la obra de Dios de trabajar para los que no tienen conocimiento. Es estrictamente para ellos. Lo que hagamos aparte de eso, hermanos, délo por perdido. Si usted le va a regalar, por ejemplo, un conflicto de los siglos a uno que está allá en la iglesia adventista, usted perdió ahí lo que gastó comprando el libro y perdió todo, porque ese ya sabe lo que dice el libro y ni lo va a leer, hermanos. Pero si usted le da ese mensaje a uno que no ha tenido ni siquiera, no sabe ni cómo se echa la señal de la cruz, ese es el que el Señor dice que va a apreciar esa luz y va a apreciar ese mensaje, porque el Señor nos dice que nosotros vamos a trabajar es para el cielo, y si vamos a trabajar para el cielo, nosotros no vamos a tener para dónde llevar a la gente, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener para dónde llevar a la gente, y eso es lo que preocupa a muchos, como un hermano nos hablaba, nos decía el otro día que para dónde vamos a llevar a la gente, para dónde vamos a llevar a la gente, hermanos. Si la iglesia es el arca, si hay que llevarla allá, si ese es el conducto regular que Dios dejó para llevar a la gente. El Señor nos dice que no es preocupación de nosotros para dónde es que vamos a llevar la gente. Tenemos es que darle un mensaje a la gente, como era en el tiempo, hermanos, de allá, de los discípulos. Ellos no se preocupaban por eso. Dice que en un día se convertían, ¿cuántos? Se convertían miles, se convertían 3,000. En un día, y dice allá en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en la página 47, dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo de los discípulos en esta experiencia, y oiga lo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la gente lee la palabra iglesia, cree que es la iglesia que fundó Jesús. Cuando la gente lee ahí la palabra iglesia, cree que es la iglesia donde asistían los discípulos. No, hermanos, a la iglesia como reino de Dios. Es al reino de Dios que eran añadidos. Y mucha de esta gente eran extranjeros, porque ahí lo dice, escrito está en Hechos capítulo 2, versículo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 8, dice, ¿cómo pues que oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Miren, no son galileos todos estos que hablan, no hablan en hebreo, no hablan en el idioma de ellos,
Dice, ¿cómo pues nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ni siquiera tenían ningún parentesco en la lengua, sino que eran todos extranjeros. Dice allí en el versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, mire, allende allá del desierto de Arabia, habitamos en Mesopotamia, allá en la parte que hoy es Irak e Irán, dice en Judea, en Capadocia, allá hacia el lado norte, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, al sur en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes en Occidente, tanto judíos como prosélitos, hermano, esa gente toda estaba era de pasto. Pero aquí nos dice el Señor que el Espíritu los añadía cada día a la iglesia, pero no es ese concepto denominacional y organizacional que tenemos nosotros en la cabecita, porque como nacimos en una tradición de eso, desde el papado nos metió en ese cuento, entonces nosotros llegamos a la iglesia adventista con el mismo cuento y nosotros seguimos después de que el Señor nos ha rescatado y nos ha sacado para llevar a cabo su propósito de sacar un pueblo para ponerlo a hacer la obra que Él quiere que sea hecha y que es necesario que sea llevada a cabo. Hermanos, entonces nosotros tenemos que quitarnos ese concepto de la iglesia. A mí no me preocupa eso. Felipe no estaba preocupado ¿a dónde era que él iba a buscarle una banca al etíope? No, Felipe estaba preocupado en darle ¿qué? En darle la luz, como dice el Señor, y lo leímos allá en el libro de los mensajes selectos, y él estaba ejerciendo acción directa sobre ese etíope. Dice que él estaba llevando a cabo era la obra de proclamar sucesivamente el mensaje que tenía que darle para ese tiempo, pero nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza, sacarnos de la cabecita, pedirle al Espíritu Santo que nos saque de la cabeza todas esas cucarachas y todos esos conceptos de tradiciones y todos esos conceptos, hermanos, que nosotros tenemos de que la obra del Señor es para yo sacar pecho y mostrar que he hecho y que he dicho y que he dado y que no, hermanos, la obra del Señor no es eso, esa es la obra del orgullo y de la presunción humana, de que si a mí me dan o me echan o me desprecian, ya tengo yo para dar mi testimonio de que me echaron, de que no me dieron, de que a mí me despreciaron, de que a mí no me recibieron, de que a mí me odian allá, de que a mí no me quieren acá. No, hermanos, olvidarnos de todo eso. Tenemos una obra para hacer y es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y miren lo que dice aquí en este libro Estudios Escogidos, un libro viejo que sacaron unas personas allá en un ministerio que se llamaba Gospel Reproduction, las reproducciones del Evangelio. Dice allí, hermanos, en la página 214, el libro de Estudios Escogidos de los Testimonios, dice, oiga lo que dice, hermanos, no es llevarlo, no es preocupado yo a dónde lo voy a llevar. En esta hora no podemos nosotros preocupamos. En este libro que es una compilación de todos los libros de la hermana de White, oiga lo que dice aquí en Testimonios tomo 4, página 238, en el párrafo 2, en inglés, dice, oigan esto, dice, un Dios santo no convertirá almas a la verdad para que vengan bajo la mala influencia que existe en la iglesia. Oiga, ya en la época de nuestra hermana White, el Señor estaba mandando estos mensajes. Dice que un Dios santo no iba a convertir almas a la verdad para que vinieran bajo la influencia mala que existe en la iglesia. Los años 1800, 1905, 1900 hasta el 15, hermanos, dice el Señor que ya no llevaba almas a la iglesia. ¿Qué decir de ahora? Dice que el Dios sabio no trae almas a la verdad para que después sean amoldadas a la influencia de estos hombres que no le han consagrado su vida y su corazón. Dice, estos hombres allá en la iglesia no están de acuerdo con la verdad, hermanos, ustedes lo saben.
Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Ni los hombres que dirigen y manejan y ministran en la iglesia adventista, ni en la pentecostal, ni en la bautista, ni en la católica, ni en la presbiteriana, ni en la wesleyana, son hombres que están de acuerdo con la verdad. No están en armonía con su esencia, sino que están, dice aquí, separándose de ella. Antes, eso sí se están saliendo de la iglesia, mientras que al pueblo fiel del Señor, allá le dicen que se está saliendo de la iglesia, en realidad ellos están tratando de entrar a la iglesia, pero el Señor dice que estos hombres que no están en armonía con su esencia de la verdad de Él, dice que están separándose, eso sí, están separándose de la verdad. Dice que esos son disidentes, esos son los verdaderos disidentes. Dice que están trabajando en sentido contrario a lo que Dios está usando para traer almas a la verdad. Dice que están trabajando en contravía a los principios de Dios que está usando, dice, para traer almas a la verdad, no a la iglesia, no a la denominación, al reino de los cielos, hermanos. Dice que eso en cuanto a la verdad, eso en cuanto al evangelio, hermanos. Pero qué decir en cuanto a las otras cosas que tienen que ver con el evangelio eterno, que tienen que ver con la práctica, que tienen que ver con el estilo de vida del evangelio. Dice que, por ejemplo, allá en la página 547, oiga, una cita similar a la que acabamos de leer allá en el testimonio tomo 4 para la iglesia. Dice, en la página 547 de Consejo sobre el Régimen Alimenticio, dice que el asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias, pero la luz no ha sido recibida de todo corazón. Oiga, las complacencias egoístas, destructoras de la salud, practicadas por hombres y mujeres, han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Y oiga lo que dice el Señor. No estamos aceptando la reforma pro salud, ya eso olvídese, hermanos. Ya ese concepto de que se tenía de que los adventistas eran la gente más sana y más saludable de este planeta, que eran gente con principios, olvídese de eso, hermanos. Están los adventistas viejos y recién metidos a la iglesia adventista, están muriendo de lo mismo que el mundo se está muriendo. Y todos los adventistas del mundo están afiliados a los mismos sistemas de salud donde están afiliados el mundo, y están, queridos hermanos, consumiendo y aceptando y tragándose las mismas drogas, los mismos venenos, los mismos fármacos, las mismas pócimas, los mismos la misma hechicería, la misma farmaqueia, como dice el Señor, que está consumiendo el mundo. No hay ninguna diferencia. Por eso dice el Señor que la línea que dividía al pueblo de Dios del mundo, dice que ya se borró, ya se perdió, ya no es ni siquiera perceptible. Y oiga lo que dice el Señor, hablando de esto en esta hora final, porque el Señor dice que el pueblo iría a desobedecer este mensaje de sanidad y salud. Y dice el Señor allá en Notebook Netflix, en la página 62, en 1901, que si su pueblo no sigue su camino en las cuestiones de la salud, dice que el Señor empleará príncipes paganos para hacer su voluntad, hermanos. Mire qué ha hecho el Señor. Está usando príncipes paganos para proclamar y predicar este mensaje de sanidad y salud. Los príncipes paganos son los krishnas, son los yogas, son los hare krishnas, son los del oriente, son esta gente que está destacando con su vida, con su experiencia, en las plazas, hablándole a la gente, poniendo restaurantes vegetarianos por todas partes, que le dedican su comida a los dioses de ellos, queridos amigos, pero dice el Señor que los está usando. Dice que esos príncipes paganos, esa gente de allá de la India, del extremo oriente y de los pueblos paganos, dice que el Señor los está empleando para hacer su obra. Y oiga lo que dice aquí, los que deberíamos de ser, en cuanto al mensaje del tercer ángel, los enemigos
declarados número uno del papado, los que deberíamos de ser conocidos como los enemigos acérrimos del sistema romano papal, los que deberíamos ser reconocidos cada día en el mundo entero como los que verdaderamente son la piedra del zapato en el papado, que lo provocan a ira y que lo dejan avergonzado y lo dejan expuesto en su pecado, en su maldad, en su iniquidad, en su fementido creerse él que es el representante de Dios. Queridos amigos, no hablamos absolutamente nada de eso. Y en cuanto a la salud, miren lo que dice el Señor aquí, hermanos, dice allá que el Señor no lleva a la gente a la iglesia para ponerlo en manos de esos hombres que están en contravía con la esencia del mensaje de Dios. Aquí nos dice que el Señor no obra para traer a muchas almas a la verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y a aquellos que una vez se convirtieron, pero que han apostatado. El Señor no obra, dice, para traer a muchas almas a la verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y a aquellos que una vez se convirtieron, pero que han apostatado, se han apartado de la fe. Por un ratito estuvieron ahí y después volvieron a ser como eran antes de conocer el mensaje. Dice aquí, la pregunta que hace aquí es, ¿qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Eso es lo que nos dice en cuanto a la reforma pro salud. Dice que el asunto de la reforma pro salud ha sido dado a las iglesias, pero que su luz no ha sido recibida en el corazón, hermanos. Y mientras no recibamos esto, eso no es un mensaje de poca monta, hermanos. Eso no es un mensaje superfluo en nuestra experiencia. El Señor nos dice que Él dejó ese mensaje. En primer lugar, nos dice que para purificar la iglesia, para aminorar el sufrimiento en este planeta, dice, para abrir nuestras mentes a unas verdades más profundas, para poder discernir y entender la hora en que estamos viviendo. Y dice más, dice, para preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el Señor, para que fuera una cuña de entrada y que fuera una mano derecha en este mensaje. Eso es lo que el Señor nos ha revelado, hermanos. Así que, ¿cuál es el mensaje que hay que dar? El mensaje de los tres ángeles, toda esa cosa maravillosa que es ese mensaje. ¿Y estrictamente para quién? Hermanos, para los que no tienen luz, para la gente que no sabe dónde está, para la gente que no tiene conocimiento. El Señor dice que ya debemos nosotros de apartarnos de todo aquello que ha sido la dedicación de nuestro trabajo en todo el tiempo que hemos estado en este mensaje. Dice allá en el deseado de todas las gentes, dice allá en la página 765, dice que haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Oigan esto tan tremendo, hermano. Dice que solo haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Es decir, Cristo no está en las iglesias. Por eso es que el Señor nos dice que Él no está en medio de las 10 vírgenes. Por eso vemos que Él no está en medio del campo, del trigo y la cizaña. Cristo no está allí. Dice que no está allí sencillamente porque no están en armonía con Él, no están haciendo la obra de Él, que era cuál, y doctrinar a todas las naciones, dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, y doctrinar a todas las naciones, dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, hermanos, que nosotros no sabemos leer la Biblia, no sabemos leer ni entender el espíritu de la profecía. Nosotros hemos leído cualquier cantidad de veces estos textos, y en el espíritu de la profecía hay libros enteros acerca de la obra y la misión de la iglesia en este planeta. Nos dice el Señor que solo los que estén haciendo la obra de Cristo son los que tienen la presencia de Él todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una realidad. Nos dice aquí entonces el Señor que sigue diciéndonos, dice, la misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña la fe. Es
claro esto, hermanos. Ahora oigan esto más terrible. Dice, Cristo quiere que sus pastores sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos, hermanos. En la iglesia adventista no están los perdidos. En la iglesia adventista no está la gente que necesita de la luz del Señor. La gente que está perdida y los perdidos están en el mundo. En las iglesias que no han tenido la luz y la revelación. Dice, pero ¿es esta la obra que están haciendo? Dice, ¡ay! ¿Cuán poco se esfuerzan para avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir? Dice, ¿cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que deberían estar buscando a las ovejas perdidas? Y mientras tanto, millones y millones están pereciendo sin Cristo, hermanos. Esto es determinante, es terrible, es contundente. ¿Cómo dice que estamos nosotros en el mundo adventista? Dice, atendiendo como corderos enfermos a aquellos que deberían estar atendiéndolos como si fueran corderos ¿qué? Enfermos, cuando deberíamos de estar buscando ¿quién? A las ovejas perdidas. Y mientras tanto dice que esto está haciéndose así, millones y millones están pereciendo sin Cristo. Esa es una respuesta a esa pregunta. Ahora, miren ustedes, la otra pregunta dice, ¿cree usted que haya algo que hacer exclusivamente por la organización adventista y su feligresía? Oigan, esta pregunta tan directa, tan tajante y puede parecer un poco inhumana. Dice, ¿cree usted que haya algo que hacer exclusivamente por la organización adventista del séptimo día y su feligresía? ¿Creen ustedes? Les gustaría escuchar los conceptos que ustedes dijeran acerca de esto. ¿Cree usted que hay algo que hacer por la iglesia, por la organización adventista del séptimo día y su feligresía? ¿Cree usted que hay que hacer algo por los adventistas del séptimo día? Cuando el Señor nos acaba de decir que esa organización debería estar organizada precisamente para llevar a cabo el plan, el propósito y la obra de Dios. Y que esos que están dentro de ella, matriculados allí, como miembros en su feligresía, deberían de estar llevando esa obra que, como leímos en el deseado de todas las gentes, buscar a las ovejas perdidas y a los millones y millones que están pereciendo en este planeta. Eso es lo que deberían de estar haciendo allí. ¿Cree usted que haya algo que yo pueda hacer? ¿Cree usted que hay algo que usted pueda hacer exclusivamente por la organización adventista del séptimo día y por su feligresía en esta hora final? No, hermanos. No hay absolutamente nada que hacer por la iglesia adventista y su organización y su feligresía que lo que dice el Señor, llamarlos a salir de las iglesias. Eso es lo que dice el Señor, llamarlos a que abandonen esa organización y esa iglesia. No hay nada más que hacer, hermanos. Solamente hay que hacer eso, porque ese es el mensaje final a todas las iglesias. Ya hemos dicho que la iglesia adventista debe ser contada y tenida como cualquier otra iglesia en este planeta, hermanos. La iglesia adventista es exactamente igual como la iglesia católica. La iglesia adventista es exactamente igual ya a los ojos de Dios como la iglesia pentecostal. La de la organización y la iglesia adventista del séptimo día a los ojos de Dios está dentro del mismo bulto que están todas las iglesias católicas y todas las iglesias protestantes, como el Señor las llama el falso profeta. No tenemos absolutamente nada que hacer en cuestión de llevarle luz, sino solamente aquello que dice el Señor de llamar a su feligresía y a sus pastores a salir de allí. Lo mismo que dice el Señor que debe de hacerse con todas y en todas las iglesias. Llevar el mensaje, hermanos, de aquí viene el esposo, salir a recibirle, o como dice el Señor,
si alguno adora a la bestia, si alguno adora su imagen y recibe la marca de esa imagen y la marca de esa bestia en su mano o en su frente, dice que él también beberá la ira de Dios. Por eso el Señor dice que hay que llamar a la gente ¿a qué? A salir. Es lo único que podamos hacer nosotros por la Iglesia Adventista. Si usted quiere hacer algo por la Iglesia Adventista, hágase una pancarta bien grande que diga: salid de ella, pueblo mío, y ese será verdaderamente un mensaje, o llevarles volantes, o llevarles cualquier plegable, donde diga por qué usted tiene que abandonar la Iglesia Adventista. Ese es el mensaje que podemos hacer nosotros exclusivamente para la Iglesia Adventista, porque escrito está, hermanos, aquí, en el libro de Primeros Escritos, en la página 261, en el párrafo segundo, dice: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, oiga, tanto en unos como los otros. El Señor los considera lo mismo, dice que Él tiene hijos sinceros allí, entre los adventistas y entre las iglesias caídas. Y antes, dice, que sean derramadas las plagas. ¿Cuándo? Antes de que sean derramadas las plagas. Esto no es para 1844 ni para 1843. Esto es para ahora. No se olviden, hermanos, que en la página 65 de Mensajes Selectos, en el tomo 2, el Señor nos dice que a la hora de nosotros leer el espíritu de la profecía, debemos de tener en cuenta dos cosas, y es el lugar y el tiempo y el lugar. Aquí el Señor nos está diciendo que el lugar es en todas las iglesias adventistas y caídas, y nos está diciendo el Señor que el tiempo es ahora, dice, ahora, antes de que sean derramadas las plagas. El Señor nos ha dicho de que las primeras gotas de las plagas ya están cayendo, y esto fue escrito en el tiempo en que, antes de que sean derramadas las plagas, dice, los pastores y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Ese es lo único que puede hacerse y que podemos hacer nosotros por la iglesia adventista, es eso, hermanos. Y eso es lo que nos complementa el Señor allá en el libro del conflicto de los siglos. El Señor nos dice exactamente lo mismo allá en la página 517 del conflicto de los siglos. Nos dice el Señor que a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, dice, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Dice que el Señor tiene discípulos hasta allá en los antros de espiritismo, en el África, en las islas del Atlántico, en Asia, y en el Extremo Oriente, y en el Medio Oriente, y en el Cercano Oriente, en la India, en todo lo que son los antros de espiritismo. Dice que el Señor tiene allí verdaderos discípulos de Cristo, que allí hay que ir, hermanos, a llevarles a ellos, no votar ni gastar nuestros recursos, nuestras fuerzas y nuestra vida en hacer por algo o por alguien lo que el Señor dice que ya no se va a hacer. Oigan esto tan terrible, dice que antes que los juicios de Dios, allá nos dijo que las plagas, acá nos dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, dice, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Nos dice que el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, oiga, sobre sus hijos. Entonces, dice, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Dice, muchos, tanto pastores como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. ¿Cuán cercana cree usted que está la venida del Señor Jesús? ¿Cuán cercana e inminente creemos nosotros que está la venida del Señor como para relajarnos, como para hacer trabajos, hermanos, que el Señor no ha mandado a hacer, para llevar a cabo obras que el Señor no bendice, para llevar a cabo, queridos amigos, trabajos que el Señor no está en eso? Dice que es preparar a un mundo, a un pueblo. ¿Para qué? Para su segunda venida. Dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, dice, tratará de evitarlo introduciendo una falsa
imitación, que es lo que estamos viendo ahora. Una preocupación por lo que no debemos preocuparnos. Es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Ahora dice que Satanás lo sabe. El Satanás sabe que hay que llamar a la gente a salir. Satanás sabe que hay que llamar a los adventistas a salir, es a abandonar esa organización, es a salir de esa denominación. El Señor sabe que hay que llamar a la gente a salir de las iglesias caídas, que hay que llamar a los católicos, a los evangélicos, a los cristianos, que hay que llamar a los protestantes a salir, que hay que llamar a todo el mundo a salir para venir a recibir al esposo. Dice que el diablo lo sabe, hermanos, el diablo lo sabe. Nosotros que hemos tenido la luz y la revelación del Señor no lo sabemos. Y antes, dice, que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, el diablo despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Mire el gran engaño del diablo, hermano, hacerle creer a la gente que en las iglesias se está derramando el Espíritu Santo, que en las iglesias se está derramando el fuego del cielo, cuando se está derramando el fuego, ¿qué? Extraños. Y dice que Satanás espera entonces engañarlo a usted, dice engañarme a mí, engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, la Santa Madre Iglesia, hermanos. La gente cree que el Señor está con la iglesia adventista, la gente va a creer que el Dios, el Espíritu está con la pentecostal, la gente va a creer que Dios está con los bautistas, la gente va a creer que es con sus iglesias. El diablo no quiere que la gente se salga, el diablo no quiere que se volatilice el pueblo, el diablo quiere mantenerlos aglomerados. Por eso el Señor dice que Él es más amigo de la dispersión que la aglomeración, porque en la aglomeración es más fácil dominar, manipular, engañar y asustar a la gente, pero en la dispersión, hermanos, es imposible controlar al pueblo de Dios, como nos dice el Señor. Dice que Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios está orando a favor de esas iglesias. Pero oiga lo que dice, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo, es lo que nos dice el Señor. El residuo es un restico, hermanos, como nos viene hablando el Señor allá en Maranata, que poquísimos de los que pueblan en esta tierra, dice allí, poquísimos del inmenso número que puebla este planeta serán salvos para vida eterna. Dice, en tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la muerte segunda, hermanos. Esto es un hecho, esto ya fue en la memoria y en el tiempo de Dios, esto ya se hizo. El Señor nos está mostrando aquí es lo que fue, lo que ya en su visión profética lo vio. Esto ya es historia, hermanos. El Señor nos dice que tenemos que avivarnos nosotros ahora. ¿Para qué, hermanos? Dice, para perfeccionar nuestras almas en la obediencia de la verdad, o si no, seremos destinados a la muerte segunda. Eso es lo que dice el Señor. Ahora nos dice también allá en el libro de Joya de los Testimonios, en la página 90, nos dice, me fue mostrado el hecho alarmante de que solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y salvados. ¿Qué? Una pequeña porción, nos dice el Señor, serán santificados por la verdad y salvados. ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida corriendo de aquí para allá, mirando, oyendo, hablando, diciendo, haciendo cosas que el Señor dice que no debemos hacer, gastando nuestro dinero en lo que no se debe gastar, gastando nuestras fuerzas en lo que no se debe gastar, gastando nuestras pocas fuerzas que nos quedan en esta hora en lo que no debe ser. Y por eso dice entonces el Señor que me siento alarmada, dice allí mismo en Joyas de los Testimonios, en la página 90, dice, me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por ella. Esa es la triste realidad mía, esa es la triste realidad tuya, esa es la triste realidad nuestra en esta hora de crisis intensa en que la eternidad se nos vino encima, hermanos. Es que las señales de los tiempos
tiempo nos están hablando de cosas terribles y espantosas que sobrecogieron a este planeta, y por eso el Señor nos dice allá entonces que la gran masa de cristianos profesos sufrirán una amarga desilusión en el día del Señor, porque no es lo que yo creía, lo que yo estoy creyendo que es lo que me va a tocar vivir. El Señor dice que nuestra imaginación no nos va a alcanzar para percibir lo que se nos vino encima, que el tiempo de angustia cuando lo ha habido desde que han existido hombres sobre este planeta no es irnos de turismo a una isla paradisiaca, no es irnos, hermanos, de juerga a la playa, no, hermanos, es algo solemne, serio, en lo cual nosotros debemos de meditar y aplicarnos es a lo que el Señor ha dicho, hermanos. ¿Cree usted que haya algo que hacer exclusivamente por la organización adventista y su feligresía? Lo único que hay que hacer por la iglesia adventista, hermanos, es llamar a la gente a salir. Eso es lo único que hay que hacer. Es lo único que se puede hacer, hermanos. De resto, dice el Señor que no hay más nada que hacer porque ustedes ya saben, eso también ustedes ya lo saben, hermanos. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 11, ustedes lo saben que ya la iglesia adventista, el Señor dijo en 1843, en agosto 1, 1893, que ya la iglesia adventista del séptimo día, que ha tenido gran luz, que ha sido exaltada hasta el cielo en materia de privilegios, va a ser abatida hasta el infierno, hermanos. Y esa sentencia, ya dijimos también, es la misma que el Señor le está dando a Satanás. Y eso ya fue, eso ya es historia, hermanos. Eso ya pasó. Por eso decimos nosotros que el presente es pasado y que el pasado es historia y que lo que viene es simplemente una realidad mental. Pero el Señor nos dice que practicando es probado lo que no se ha visto. Si seguimos empecinados en nuestra apostasía, en nuestro engaño, en nuestra presunción, dice que también seremos abatidos. Donde va a ser abatida la iglesia adventista, su organización, porque ya dijimos que hay que llamar a los pastores y a la gente a salir de allá, hermano. El mensaje es para los pastores también. ¿Ustedes creen que a los pastores no hay que llamarlos a salir? Claro, el Señor dice que a sus pastores y a sus miembros hay que llamarlos a salir. Dice que el Señor odia. ¿Qué es lo que el Señor odia? El Señor odia los sistemas que los hombres han montado. El Señor no odia al Papa, odia al papado como sistema. El Señor no odia al presidente de los adventistas del séptimo día, sino el sistema que Él está dirigiendo es lo que Él odia. Pero si el Papa, si el presidente de la iglesia adventista se arrepienten, se salen y atienden el llamado y comprenden el llamado del Señor para esta hora y abandonan ese sistema de engaño, de mentira, de oposición y de apostasía y ese sistema de perdición, pues ellos también alcanzarán salvación como lo van a alcanzar los miembros de las iglesias cristianas y evangélicas y sus presidentes que abandonen esos sistemas, como lo van a hacer también los que salgan de allá del Islam, como lo van a hacer los que salgan de allá del shintoísmo y como los que salgan de allá de la religión de misterio y de idolatría de la India. Pero los sistemas es lo que el Señor odia. Por eso, recuerden, nosotros hablamos allá hablamos nosotros allá en el otro estudio que tuvimos del mensaje del tercer ángel, que el mensaje del tercer ángel y la amenaza que Dios da en el mensaje del tercer ángel es única y exclusivamente para los miembros. Ay del miembro que me adore ese sistema, ay del miembro que me siga metido en ese sistema. Él le lanza esa amenaza es solo a los miembros, queridos amigos. Y entonces si Él lanza esa amenaza a los miembros, ¿qué tienen los miembros que estarle rodeando y merodeando a su Santa Madre Iglesia, hermanos? Y ya el Señor dice que va a ser sentenciada y condenada a muerte. ¿Cree usted que haya algo que hacer exclusivamente por la organización adventista del séptimo día y su feligresía? Hermanos, exclusivamente lo único que hay que hacer es llamar a sus miembros a salir de allí y a sus pastores. Como les digo, si pueden ustedes hacerse una gran pancarta y ponerla delante de la iglesia adventista, donde diga salid de ella, pueblo mío, tanto pastores como miembros, esa es la obra que el Señor dice que hay que hacer en esta hora, llamar, dice que el Señor llamará a ellos. Ahora otra pregunta aquí, a ver si alcanzamos a por lo menos a responderla así brevemente, porque teníamos 7 preguntas. Dice, ¿cree usted
Oiga, ¿cree usted que la apostasía más lamentable en el mundo religioso es la de la denominación adventista y no la individual de los que conocen o conocerán el mensaje a ella donado? ¿Cree usted que la apostasía más lamentable en el mundo religioso, o sea, en el mundo religioso, es la de la denominación adventista? O sea, la apostasía más lamentable en este planeta es la de la denominación adventista. Esa es parte de la pregunta. Dice, y no es lamentable la apostasía de los individuos que conocen o conocerán el mensaje que a ella el Señor le dio para proclamar a este mundo. Queridos amigos, miren, la apostasía más lamentable en el mundo religioso no es la de la iglesia adventista. Esa no es la apostasía que más hay que lamentar. ¿Para qué nosotros? Si ya usted sabe que está en apostasía y usted sabe cositas que se han filtrado por ahí, no conoce la corrupción interior que verdaderamente hay allí, así como tampoco Ezequiel vio. Él pasó por el templo y lo vio todo muy bonito, todo muy ordenado, pero cuando el Espíritu le dijo que mirara por un huequito y vio allá, hermanos, a los ancianos, a los presidentes de las uniones, de las asociaciones y a toda la conferencia en pleno con su sumo sacerdote, adorando al sol, hermanos, y con todas las paredes pintadas de muñecos y de muñecas y en toda clase de inmoralidades sexuales y todas estas cosas, queridos hermanos, él fue que se vino a dar cuenta de la apostasía que había en Israel. Y cuando el Señor le dijo, mire allá cosas más terribles, mostrándoles a las mujeres adorando y llorando por el ídolo de Baal, hermano, de Tamuz, entonces vemos nosotros que nosotros no sabemos absolutamente nada. Lo que usted sabe de la apostasía adventista es chismes, es simplemente bochinche, no es más nada. Pero el Señor nos ha dicho, hermanos, es que seguir es su palabra, y para seguir su palabra nosotros no necesitamos saber de bochinches, de chismes, así como el Señor no le comunicó a los magos de allá del oriente los chismes acerca de Herodes y acerca de los sacerdotes de Israel, y les dijo simplemente váyanse por otro lado. Sencillamente así fue, así mismo nos dice a nosotros, no nos preocupemos por los chismes del presidente de esta asociación, del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos, no nos preocupemos por el bochinche que se desató porque un pastor hizo esto o hizo lo otro, o porque se robaron, o como dijo el otro, que saquearon y que hackearon la cuenta de yo no sé quién y que robaron y que le dieron la plata a los terroristas. No se preocupe por eso, preocúpese por lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra, allí en el libro de El Espíritu de la Profecía, cuando leímos nosotros allá en la página 261, que dice el Señor que antes de que sean derramadas las plagas, los pastores y la gente deben ser sacados, deben de salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Es seguir la voluntad y el llamado de Dios, hermanos. No chismes, no bochinches, no cosas de esas que no tienen nada que ver. La apostasía más lamentable de nuestra tierra y de este planeta no es esa, es la de los individuos. ¿Cómo es que yo estoy en apostasía, hermanos? ¿Cómo es que yo estoy apostatando del mensaje? ¿Estoy en el mensaje de sanidad y salud? No estoy recibí la luz, estoy en apostasía, hermanos, porque ya recibí la luz y la vi y la aprecié y me quedé en ella, pero no la estoy viviendo, estoy en apostasía. Recibí la luz del mensaje de salir de las ciudades, sí lo recibí, no estoy caminando en la dirección de ponerme en el camino de Dios, estoy en apostasía. Recibí el mensaje, hermanos, que tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. Si no estoy en ese mensaje, si no estoy caminando, si no estoy verdaderamente intentando y tratando por el Espíritu y con el Espíritu hacer la voluntad de Dios, estoy en apostasía. La apostasía no es sencillamente, hermanos, lo que nosotros creemos que se hace por allá. La apostasía es no estar yo en la fe, así de simple y así de sencillo. Dice apartarnos de la fe, apartarnos de hacer la voluntad de Dios. Eso es apostasía. Por eso el Señor nos dice que los disidentes no son los que echan de la iglesia, los disidentes son los que se apartan de la luz, y que los apóstatas no son los que salen de la iglesia o los que son desfraternizados de la iglesia. No, hermanos, el Señor nos dice que los apóstatas son los que se apartan de hacer su voluntad. Y recuerden, para terminar esta noche, allá en el libro de Mateo, capítulo
7, versículo 21 al 23, texto conocido por todo el mundo cristiano. Dice el Señor Jesús ahí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es simple y sencillo, hermanos. Nosotros estamos hablando de Señor, 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 Señor. Hicimos milagros, hicimos prodigios. Señor, Señor, hicimos maravillas. Señor, Señor, estamos haciendo una gran obra. Señor, Señor, estamos haciendo una cosa formidable. Estamos haciendo, pero solo a nuestros ojos. El Señor dice que a Él solo el que hace su voluntad, ese es su Hijo. Y aquel quien está haciendo su voluntad, dice que ese es el Padre. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en la iglesia, entrará en el reino de los cielos, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, el Señor nos quiere mostrar en esta noche, en estas preguntas y en este mensaje, es que nosotros debemos de olvidarnos de lo que el Señor ya se ha olvidado. Nosotros no podemos estar pensando en lo que el Señor no está pensando. No debemos de pensar nosotros en aquello en lo que el Señor no está. El Señor no está en ninguna iglesia. Eso tiene que tenerlo usted bien claro. Y la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del profética, nos está diciendo que Cristo no está allí. Y nos dice la hermana White que Él pasa a toda prisa, que Él no se va a detener. No se está deteniendo a llamar, ni a esperar, ni a decir, a ver, vayan, despiértenlas y vengan. No, dice que sale, Él va es rápido. Y que estas que se despiertan, lo que oyen es la voz de Él que va pasando, y oyen y ven, es la procesión que va caminando con Él, pero no se va a detener. Y el Señor nos dice que Él no está en ninguna iglesia, y que ninguna iglesia tiene a Cristo. Por eso el Señor nos dice claro que Él está es con los que guardan sus mandamientos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y podamos establecernos en lo que es verdaderamente verdad presente, porque es que hay mucha verdad presente, hay cualquier cantidad de verdad presente en esta hora. Los que están enseñando, hermanos, que hay que leer la Biblia en hebreo, eso es verdad presente. Los que están diciendo de que la Trinidad, que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo es una emanación, que la hermana Guay es una loca, eso es verdad presente también para ellos. Eso también es verdad presente. Y los que están enseñando que Dios no mata, que Dios no es tan bueno que Él no va a matar a nadie, eso también es verdad presente. Y otros que están creyendo que hay que ir a salvar y a rescatar a la iglesia, y que hay que denunciar a la iglesia, y que hay que mostrar en la apostasía, eso también es verdad presente. Pero también, como dice el Señor, hay muchas maneras de practicar el arte de la medicina, pero solo una que el cielo aprueba. De igual manera podemos decir que hay muchas maneras de predicar y de enseñar verdad presente, pero solo una que el cielo aprueba. Que el Señor nos ayude a establecernos en esa, hermanos, como lo hemos estudiado en esta noche. El mensaje que de los 3 ángeles, lo que se aparte de eso, hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con el Señor. Que el Señor nos dé una buena noche, tenga misericordia de nosotros, nos establezca en su fe, querramos caminarle al Señor, querramos establecernos a Él, querramos echar nuestra suerte con el Redentor de este planeta, y que el Señor nos dé una buena y feliz noche y un resto de semana en paz. Que el Señor le bendiga, hermanos. ¿Aló? Amén, aquí estamos. Amén. Ok, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, vamos a chequear. Sí, aquí está el hermano Osvaldo de Chile. Osvaldo, buenas noches. Me parece, ahí estaba, pero no sé qué pasó. Me parece que hay otra pregunta. No sé si es la hermana Elizabeth. Me hace reír.
Elizabeth no tiene pregunta. Sí. Sí. ¿Aló? Hola. Hermano, me parece que no, que no. Sí, hermano, me parece que está ahí la hermana Elisa. No sé si ella tenía alguna pregunta. No, Brendita, no tengo pregunta. Brenda. Hermano, me parece que quedó todo bien claro. No sé si Osvaldo tenía una pregunta aquí. Osvaldo, ¿tú tienes alguna pregunta o estás viajando? Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Ajá. Te Buenas. escuchamos. Bueno, qué bien. Qué grato saludarles. Sí, estuve muy atento a lo que expuso el hermano Garay. Sí, yo creo que quedó bastante claro. Realmente nosotros como adventistas que estamos en verdad presente, tenemos mucha información. Y recalco algo muy importante que él dijo. O sea, normalmente enfocamos la apostasía de las corporaciones, pero el mensaje tiene que hacerlo para uno. O sea, si yo estoy en verdad presente, debo vivir de acuerdo a esa luz. Y hay aspectos en los cuales cada uno de nosotros debe mejorar y pedir la ayuda del Señor en muchas situaciones que ocurren, porque nosotros como adventistas, valga la redundancia, de verdad presente, no estamos ajenos de caer en apostasía. General, no, Okay. no ninguna pregunta por mi lado. Amén. Así es. La mayor preocupación es establecernos en el Señor y llevar a cabo la obra que Él quiere que sea hecha. No es más, hermanos. No hay que preocuparnos por lo que no se preocupa Dios. Nosotros estamos prácticamente contradiciendo a Dios, estamos guerreando contra Dios, en tratar de arreglar lo que Él no quiere arreglar, que Él no va a poner su mano para arreglarlo. Estamos tratando como de arreglar, de hacer que el diablo se convierta. Es como intentar nosotros hacer la obra. You have no time remaining. Parece que se le acabó el tiempo, pero no sé si Osvaldo tú puedes terminar. Como dijo, no podemos nosotros tratar de convertir al enemigo de las almas, y eso es verdad. Ya no podemos hacer eso. Sí, correcto, así es. Así es. Amén. Pues hermanos, Osvaldo, ¿qué te parece si terminas con una pequeña oración? Y entonces vamos a los anuncios. ¿Podrás? Sí, ningún problema. Sí, Okay. desde luego. Sí. Ya, bueno, aquellos que tengan la oportunidad de postrarse, nos vamos a postrar de rodillas para orar. Oremos. Dios eterno y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, oh Dios mío, por tu palabra. Gracias por comprender que tú has levantado un pueblo en este tiempo que tiene que proclamar un mensaje, que es el mensaje de los 3 ángeles. Oh Dios mío, que nada quite nuestra atención para proclamar esa verdad a un mundo que perece. Dios mío, gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y esta noche, Señor, nos has hablado a través de tu siervo.
que cada palabra que haya sido expuesta la hagamos nuestra. Si quizás yo en mi vida estoy cometiendo errores, si quizás yo no estoy viviendo a la luz y a la altura de este mensaje, que tú, Señor, nos amoneste, que el Espíritu Santo pueda redarguir en nuestra mente y en nuestro corazón para ver qué cosa hay negativa o si hay algo malo en nosotros. El salmista David decía, examíname, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los tiempos solemnes que nos toca vivir. Gracias por el privilegio que tenemos de proclamar estos mensajes. Oh Señor, que cada uno de nosotros sintamos esas ganas y ese fervor, ese celo que tuvieron tus siervos en antaño. Oh Padre, gracias, y en esta noche imploramos su bendición y que usted nos dé un descanso y un sueño reparador. En el nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, Señor.